Amigo televidente, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche, y como es costumbre, ya a partir de esta hora pues damos participación a nuestros invitados que desfilan por aquí cada noche, con quienes conversamos de los importantes temas de actualidad. Vamos a conversar con el licenciado Antonio Almonte, secretario de Energía del Partido Revolucionario Moderno, con quien vamos pues a tratar temas de interés nacional. Bienvenido, licenciado, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a ti, Giovanni, a Junior y a Luis Soto, mi amigo. Gracias, gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, yo creo que de entrada, como usted es secretario de Energía del partido, y es un tema que ha estado en boga y sobre todo ha copado la atención de los medios de comunicación los últimos prácticamente 2 años, el tema de Punta Catalina, y que ya pues recientemente el presidente de la República pues encendió de forma simbólica uno de los motores o de las turbinas, donde pues es el preludio para que en los próximos días o ya a final de este año empiece o arranque ya Punta Catalina, por lo menos la primera fase. ¿Cree usted que esta inversión del Estado puede ayudar a disminuir los apagones, a abaratar el costo de la energía eléctrica y hacer el país más sustentable en materia de producción de energía? Bueno, muchas gracias. Mire, yo quisiera pedirle a ustedes, porque yo vi que ustedes iniciaron con un comentario para mí muy valioso, Sí. sobre el tema del cáncer de mama. Perfecto, claro, tiene toda la libertad. En el mes de cáncer. Sí. Entonces yo quisiera que ustedes me extendieran a mí ese derecho a Puede, referirme a que sea un segundo sobre ese tema. Puede tomar el tiempo que usted considere. Coincido con ustedes en que los últimos años en el país hemos tenido, yo diría que apreciable avance en lo que se refiere a la gestión de las enfermedades oncológicas y particularmente también el cáncer de mama. Yo quiero señalar solamente 2 cosas. El cáncer de mama es el más frecuente en República Dominicana. Las estadísticas dominicanas sobre cáncer son lamentables porque no existe, este es uno de los pocos países de la región donde no hay un registro nacional del cáncer. Lo que más se aproxima a eso es el registro particular que tiene el Instituto Nacional de Oncología Heriberto Pitter, que sigue siendo el más grande y el principal centro oncológico del país, pero bueno, no tiene todos los casos de cáncer. Las estadísticas en ese instituto establecen claramente que el cáncer de mama es la principal, compitiendo con el cáncer ginecológico. El cáncer de mama y el ginecológico tienen una alta incidencia en las mujeres y tiene mucho que ver con las dificultades que tienen estas en acceder a tiempo a una consulta oncológica especializada. Y la razón básica es porque aquí ocurre algo que es escandaloso y no se dice. ¿Puede usted creer que en todo el país no existe un solo hospital público con un servicio de radioterapia? El 60% más de los pacientes que tienen cáncer, en algún momento tienen que darse radioterapia. Y en el caso del cáncer de mama es más del 80%. El cáncer de mama lleva básicamente 3 tratamientos: quimioterapia, radioterapia y cirugía. No es obligada a las 3, pero generalmente se combinan las 3, o 2 de ellas. Pero la que casi siempre participa es la radioterapia. No hay un solo hospital en el país. Eso es terrible. Público, en el interior del país, quiero decir, con un servicio de radioterapia. Un hospital público. ¿Eso qué es lo que le plantea a usted? Si las pacientes de cáncer de mama, el 80% más, tienen que darse radioterapia en un país como este, y la radioterapia se da una vez al día durante mes y medio. Dígame usted si una paciente de un campo de Pedernales, de Dajabón, de Barahona, de Nisibón, puede darse la asistencia correspondiente. Generalmente tiene que mudarse a la capital. Y todo eso conlleva... Un costo adicional. No solamente costo, dificultades de diferentes tipos y a veces ni siquiera pueden. Pero además no existen consultas especializadas de oncólogo, laboratorio de patología, servicio de imágenes suficiente. Mire, darle seguimiento, sea después que se determine o antes de que se determine si tiene cáncer o no a una paciente, requiere generalmente un servicio de gamografía o medicina nuclear para rastrear a la paciente. Entonces, no ha habido una política de Estado de prevención y de atención
al cáncer en la República Dominicana, y de ahí entonces se muere más gente de la que debe morir. Porque siendo el cáncer de mama y el cáncer ginecológico, dos de los de mayor incidencia en la mujer, y siendo la mayoría de las víctimas pobres, y no teniendo el Estado un hospital público en ninguna provincia del país con ese servicio, es obvio que la atención temprana, la prevención, la educación, la cura, es muy difícil. Y eso yo creo que es algo escandaloso. Porque ¿cómo usted me explica, cómo usted me justifica que el Ministerio de Salud no tenga en Santiago, en San Pedro de Macorís, en San Francisco, en La Vega, en Barahona, en La Romana, o en alguno de esos lugares? Por lo menos uno regional, ¿verdad? Uno regional. Aquí nada más hay un solo hospital público con servicio de radioterapia, que es el INCAR, el Hospital Nuevo de Radioterapia, que está abierto. Porque el oncológico no es del Estado. El oncológico es la Liga Dominicana contra el Cáncer, que es una ONG que ha asumido la labor de hospital público sin que le corresponda. Que de hecho se quejan por la poca aportación que hace el Estado. 1 millón y pico de pesos es el presupuesto que le da el Estado al oncológico. Son abusos. Y otros centros reciben decenas o cientos de millones de pesos. Y cuando lo que pasa es que siempre ha habido una actitud que obedece a todo un cliché de que como una ONG, la ONG a veces se constituyen como si fueran clínicas. Y yo cuando me hablan de eso digo, bueno, el que camina por los pasillos del oncológico me dirá a mí si el perfil social de quien ahí está es de algún centro de élite. Es un centro, es un hospital del pueblo. Claro. Entonces, yo repito, es un caso escandaloso que en pleno siglo XXI en la República Dominicana el Ministerio de Salud no tenga un solo hospital en todo el interior del país que dé servicio de radioterapia, servicio de patología oncológica, servicio de especializado en oncología. Y yo llamo eso la atención porque estamos en el mes de cáncer. Y a veces no se trata de un problema de recursos, sino de gestión. Porque en muchas ocasiones, con la cooperación internacional, usted consigue que le faciliten los equipos necesarios. Mire, para eso. Déjeme decirle, existe en la literatura aquello que se llama Cancer Divide, cáncer divide, pero en inglés sería Cancer Divide, que es un poco planteando el tema de la desigualdad social y el acceso a la atención al cáncer. Ese desinterés del Estado y del liderazgo político dominicano, de todos los colores, por establecer los servicios oncológicos, tiene una clarísima connotación de discriminación social. Porque el paciente que tiene poder económico o político es una figura, o sencillamente un ciudadano o ciudadana que ha crecido económicamente, se va a Miami, se va a Nueva York, se va a Boston, o se establece en Sedimá y se trata. Y los pobres dicen que se mueren porque cáncer, y si es cáncer, bueno, pues se murió. Es decir, hay una clarísima connotación de discriminación y de sensibilidad social por parte del liderazgo político que no ha establecido las bases de atención al cáncer, porque no tiene que morirse, ni tiene que sufrir tanto. Puede morirse, pero no tiene que ser en las condiciones que se hace en la República Dominicana en el caso de la atención oncológica. Dinero sobra para atender y para mantener eso. Es que no es una preocupación, se lo dejan los organismos internacionales, o bueno, el paciente se murió porque tenía cáncer. Y ahí y todo sucede, y la sociedad no tiene la claridad y la conciencia. Como el cáncer no tiene cura, es normal. Exacto, y la sociedad no tiene la claridad y la conciencia para establecer. Es un problema político. Es un pretexto para dejarlo morir. El problema de la crisis de la atención al cáncer en la República Dominicana es un tema político, en tanto y cuanto su solución pasa por el poder. Entonces yo creo que las organizaciones que yo veo que hacen esta actividad o aquella, que el día del cáncer, deben elevar el tema a ese nivel del debate, para que le preste atención algún día. Me disculpan que No, perfecto. Retomaremos el tema otra vez con relación a que si con la inauguración o puesta en escena de Punta Catalina, pues se va a conjurar todo el problema que tiene la República Dominicana en materia de energía eléctrica y sobre todo en producción, y esto va a ayudar a disminuir los altos costos o simplemente las altas tarifas que reciben las amas de casa, las empresas y el dominicano normal. Sí. Mire, yo siempre he escuchado que Mao Zedong gustaba de decir, uno se divide en dos. Es decir, que una cosa no era 100% buena y 100% mala, sino que, y bueno, lo que predominaba determinaba el carácter de eso. Punta Catalina, como una central de 2 plantas eléctricas,
que en algún momento se va a conectar a la red nacional, va a ser un aporte sustancial desde el punto de vista de la energía que va a proveer al servicio eléctrico dominicano. Y eso va a tener dos consecuencias. Una, va a aumentar la calidad del servicio. La calidad del servicio aumentará porque una de las formas en que se mide la calidad de un servicio es si se disminuye el número de interrupciones. Su estabilidad. Y su estabilidad. La estabilidad en cuanto a la provisión y la estabilidad en cuanto a la variable, la frecuencia, variable de voltaje, la corriente, etc. Punta Catalina serán 2 centrales que operarán a nivel base, es decir, que estarán operando el 85 o más por ciento del tiempo y que pues suplirán energía mañana, tarde y noche. Y entonces las plantas eléctricas de carbón son plantas muy estables en cuanto a su régimen de producción. Debe de contribuir a reducir a un nivel importante el costo de generación. Y eso debe de expresarse en consecuencia en una baja en los subsidios y en una reducción de los apagones. Ahora bien, en la otra cara es, por un lado, que la reducción de los apagones no significa que van a desaparecer los apagones, como ha vendido el gobierno. Habrá apagones después de Punta Catalina. Habrá apagones en menor cantidad y menor duración, pero habrá apagones. No lo digo yo, lo dijo Radamés del Carmen, el administrador de Edesur, hace más de un mes, que dicho sea de paso es del equipo de gobierno, el principal especialista en materia de distribución de electricidad. Y fueron las empresas distribuidoras las que aparecen como dueñas de la licitación para construir Punta Catalina y son las que saben de apagones, porque ellas son las que la aplican. Entonces, Radamés del Carmen dice, los apagones no van a desaparecer en Catalina. Es cierto eso. Y en segundo lugar, tampoco va a desaparecer subsidio por la misma razón. Podrán reducirse esas variables. Se reducirá el subsidio porque si se reduce el precio de la generación, entonces la energía que se pierde va a ser en términos económicos menor. Y por consiguiente, el aporte que tendrá que hacer el gobierno para completar la cuenta con los generadores va a ser menor. Y la energía que se pierde se sucederá porque actualmente el 30% de la energía que se coloca en línea se pierde. Y se pierde porque las empresas distribuidoras no están en capacidad de cobrarla, no están en capacidad de facturarla y cobrarla. Y eso no desaparece porque se inaugure Punta Catalina. Eso es otra cuestión. La atención, la solución del problema estructural de la ineficiencia de las empresas distribuidoras es otra cuestión que es económica, es técnica y es política. Es económica porque hay que hacer una gran inversión en subestaciones, en redes, en contadores, en tecnología y en personal calificado. Es política porque las distribuidoras han sido convertidas en especie de fuente de financiamiento de campañas electorales. De las distribuidoras tienen miríadas de subcontrataciones y se promueven de regidores, diputados, senadores y hasta reelección. Entonces, es un problema político la decisión de darle una gerencia que le dé un perfil de empresa privada. Real. Que es eficiencia. Entonces, por un lado, me gustaría que sea un poco más específico y claro en el tema de si efectivamente Punta Catalina va a influir en el precio. Y lo digo porque todos sabemos que Punta Catalina ha tenido un alto costo en empréstito para la República Dominicana que habrá que recuperar. Yo no sé cómo Punta Catalina va a vender, si directamente a las EDE o si va a haber intermediación. Esas son cuestiones técnicas que me gustaría que usted nos ayude a aclarar. Mire. Y lo segundo, para que me responda todo junto, evidentemente que el problema energético no es solo generación. Ya usted habló de la gerencia, la administración, pero hay un tema que justamente uno de los administradores de las EDE, creo que de Norte, decía que el costo para disminuir un poco ese 30% de energía que se pierde invirtiendo en redes era alrededor de 300 o 700 millones de dólares, que por lo tanto una planta y ese trabajo hacían lo mismo que van a hacer estas dos. Claro.
Claro, así es. Hace mucho se hablaba de 800 millones de dólares para llevarlo a niveles de pérdida estándar a nivel internacional. Estándar es un 18. Exacto. No, el nivel estándar se espera que sea 15 o menos. Ya. Porque tú tendrías una 10, 12%, depende de pérdida técnica y algún 3% de pérdidas de incobrables, porque donde quiera hay incobrables. Bien, y estoy de acuerdo con ese enfoque. La solución del problema de distribución en República Dominicana es la vía más segura para resolver el problema eléctrico. Porque cuando usted tiene un sector de distribución saneado, que le paga al generador en un tiempo aceptable, la inversión en generación privada llega sola. Porque el único problema es quién me paga. ¿Van a invertir? Claro, porque su dinero está garantizado. Yo voy a invertir 600 millones de dólares. ¿Están garantizados? Yo pregunto, ¿quién me paga? La distribuidora. ¿Y cómo está ella? ¿Está quebrada? No. Y el de 30% dice, bueno, pues No. a mí me queda un contrato Claro, que me asegure que yo voy a cobrar sí o sí. claro. La única manera que lo invierto. Ahora, las distribuidoras pagan normalmente porque son independientes, son eficientes, pagan. Pues yo invierto ahí, pues yo tengo garantizado con un contrato con ella, yo tengo garantizado que a mí me van a pagar lo que yo produzca. Entonces, eso es una gran cosa, porque no solo, Junior, no solo tiene que ver con el problema de la pérdida o no, sino que cuando usted tiene una empresa distribuidora muy ineficiente y muy politizada, eso genera una inseguridad en los inversionistas privados, que siempre vamos a tener que tenerlo. Ningún Estado en el mundo está en capacidad, ni los americanos ni nadie, para invertir él mismo siempre todo lo que hay que invertir en distribución, transmisión y generación. ¿Por qué? Porque en el servicio eléctrico hay que hacer inversiones permanentes, las plantas se ponen viejas, la demanda crece, las redes se destruyen. Entonces son inversiones multimillonarias en dólares. ¿Qué hacen los estados? Los estados hacen una combinación de inversión propia más la inversión privada, el capital privado. Porque el compromiso del Estado es proveer el servicio que es público. El dueño de los alambres, no importa si es un capitalista nacional o si es un pirata extranjero, usted tiene que tener un órgano regulador sólido que controle las reglas de juego. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, sí el precio va a bajar. Ahora, ¿en qué cantidad baja el precio? Yo creo que ese anuncio que tiene la CDE y el gobierno, en la radio, en la televisión, le va a hacer daño a Danilo Medina y al gobierno. Porque es que está diciendo con demasiada insistencia que va a desaparecer los apagones, que va a bajar el producto. Él sabe que eso no se puede. Primero, como dice Junior, el gobierno ha asumido deudas que no quieren contarlas. Porque la CDE no pasa de hablar de 1.945 millones de dólares y tiene varios años en eso. La central se entregaba el año pasado. Tenemos un año de extensión de trabajo y cuando tú le preguntas a Jaime Arito Abichara, dice 1945. O sea, ese año, ningún periodista le ha preguntado a Jaime Arito Abichara, ese año extra de personal, de combustible, de energía, estaba previsto. ¿Quién lo paga? No, y los intereses. Entonces, Jaime Arite ha dicho en estos días que los intereses no son del costo de Punta Catalina, no sé de quién será. Y los 335 Ingeniero, millones de justamente, fondo el fondo de contingencia, que no es de contingencia nada, porque es un fondo de desembolso inmediato. Sí. Cubicaste, Claro. Te pagué. Sí. Yo quiero saber si eso es parte de los 1945 o 54, o si es adicional. No, Perdón, eso ingeniero, es adicional. Y si es parte de lo que ha demandado Odebrecht en las cortes No, internacionales. según ellos no. Ese fondo de contingencia es adicional a los 1945. Según se dice, hay 100 y pico de millones que ya son realmente aporte. No lo quisieron decir así, pero toda la información que tenemos, aporte a costos incurridos en la construcción. Y hay 200 millones que son los que están supuestamente en juego en función de si se gana o pierde el tema de los 708. Ahora, en ningún momento ellos han aclarado que esos 336 o esos 200 se le van a descontar los 708 si ganamos o perdemos. Sino la 708 es otra cosa. Ese fondo de contingencia, quiero que usted me diga a mí, si le están ya, como dice Junior, le está desembolsando a Odebrecht para la construcción, Para la terminación, ¿verdad? supuestamente lo van a devolver si ellos pierden
el arbitraje. Es muy difícil que un contratista devuelva 200, 300 millones de dólares. Ellos no han publicado ese acuerdo, porque no es que tú me hagas una síntesis, es que tú me publiques con la rúbrica y los sellos en qué consiste ese acuerdo y cuáles son las penalizaciones. Y los puntos. Y las penalizaciones. Y los 708 millones de dólares que están en juego. Bichara, el gobierno nunca le ha explicado a la sociedad dominicana cuáles son los detalles de esas motivaciones para esa Yo creo que cuando vengamos de la pausa vamos a abordar el tema de ese arbitraje y las reclamaciones que está haciendo el consorcio, o en este caso Odebrecht. Vamos a una pausa y en breve continuamos con esta interesante conversación con el ingeniero Antonio Almonte. Estamos, amigos televidentes, de vuelta con esta interesante entrevista con el ingeniero Antonio Almonte. Quedó muchos temas pendientes, pero... Sí, pero yo creo que podemos ensamblar los temas que quedan. La demanda arbitral de Odebrecht. Breve, combustible. Y el tema que tiene al país, yo digo, patas arriba. Y lleno de guardia, amaneció lleno de guardia hoy también. Porque finalmente estamos entendiendo cómo es que está ajustado el tema de los precios de los combustibles. A la presión. Sí, porque no han aumentado. El la gobierno presión. tiene 5 semanas con los mismos Por la precios de presión combustible. social. Sí. Ha habido una presión permanente. Mira, el tema del arbitraje de Punta Catalina, lo primero que yo siempre señalo es que el gobierno no ha explicado exhaustivamente, con claridad, cuál es el contenido de la demanda, es decir, cuáles son los elementos de justificación que tiene Odebrecht para colocar una demanda de arbitraje en Nueva York al Estado Dominicano sobre el caso de Punta Catalina. En segundo lugar, la experiencia de arbitraje de ese tipo. Sobre todo, quiero que usted sepa que en ese consorcio, Tecnimont tiene una sólida experiencia en lucha por arbitraje, porque ha tenido 2 arbitrajes en Chile. Pero son 2 arbitrajes diferentes. italiana. El de Tecnimont y el de Odebrecht. No, el consorcio somete, pero Tecnimont participa de ese consorcio. Y tiene la experiencia. Exacto. Sí. Tecnimont tuvo un arbitraje bien fuerte en Chile en la construcción de la planta Bocamina 2 y la ganó. Después, con otra planta también de carbón, tuvo otro arbitraje y ganó ese arbitraje en Nueva York. Ha tenido también arbitraje de ese tipo, licitaciones en países como Francia y otras naciones. Esas empresas tienen mucha experiencia en la estructuración de su contrato. El contrato, uno de los elementos que ellos reclaman tiene que ver con condiciones de terreno en la construcción del muelle, que hubo costos, inversiones extra. El contrato, en su oferta técnica, en letra pequeña, en la oferta técnica del contrato de Punta Catalina, en el anexo de oferta técnica, en letra pequeña, dice clarísimamente que en el caso en que los trabajos de puerto, etcétera, aparecieran condiciones de terreno inesperadas, los costos extras corrían por la CDE. ¿Hay forma de que un constructor, escúcheme, se mete en un sobrecosto tan grande sin el consentimiento del dueño de la obra? Es muy difícil, porque el mismo contrato establece que cuando usted se va a pasar de esas estimaciones ya contratadas, tiene que someter la información a la CDE, y la CDE debe contestarle en un periodo de tiempo determinado, y si no le contesta, el contratista tiene derecho a asumir que lo aprobó. Entonces, eso está en los contratos. Y entonces, hay otro elemento que no se ha hablado. En el año 2015, la CDE debió depositar por concepto de aporte para la construcción que se inició en el 14, en el 2015 debió aportar 800 y pico millones de dólares. Terminó el año habiendo aportado alrededor de 200 y pico millones de dólares. Le quedó debiendo 500 y pico millones de dólares a Odebrecht. Si Odebrecht y Tecnimont siguieron construyendo, lo hicieron o con deuda o con recursos propios. Por eso yo digo que lo que debe preguntársele al Estado y a la CDE es que rindan un informe pormenorizado de los gastos que se han hecho en Punta Catalina y de cuál es la razón de esa demanda de arbitraje que ha hecho Odebrecht
en Nueva York para que después no reclamen a uno un apoyo patriótico. Claro. Tú tienes que decir cuáles son los fundamentos de ese reclamo y por qué Odebrecht, por qué la CDE no ha hecho el reclamo de los 100 millones. No pueden mandar a la guerra sin saber el motivo de la guerra. No, que después te llama a ti a un respaldo contra el imperialismo, Sí. contra O sea, la pregunta es, ¿en cuánto termina Punta Catalina, ingeniero? ¿Cuánto le costará? No, Punta Catalina lleva ya invertido como 3.000 millones de dólares, si va a costar más de 3.000 millones. Lo que pasa es lo siguiente, que siempre la CDE nada más ha hablado de los 1945, pero y los gastos propios que hace la CDE, que son los llamados costos del dueño, así se llama en la literatura de ingeniería de construcciones de proyectos de ese tipo. ¿Costos del dueño qué son? Yo te doy un contrato para construcción, pero hay una serie de costos en lo que incurro yo directamente. Yo lo cubro. O sea, por ejemplo, las comisiones financieras y los intereses durante la construcción de los préstamos, esos son costos La del dueño. carretera de acceso, ¿la puedo hacer yo? El terreno, Claro. personal, consultoría. Que no pasan por el contrato, ¿eh? Que no son del contrato. Ingeniero, una pregunta Cuando para, usted suma los dos, para más que de la 3.000 millones de gente dólares. entienda. En ese arbitraje no se va a juzgar si Odebrecht es seria o no. ¿Verdad que no? Se va a juzgar si incurrió en un sobrecosto o no para esa obra. No, si incurrió en violación al contrato o no. Es todo. El tribunal no va a juzgar si hubo sobrecosto o sobrevaluación. Odebrecht hace una reclamación, el gobierno le hace también una reclamación y de seguro que ahí entonces está si tienen violaciones o no de acuerdo al contrato, que es la referencia que determina. Y lo único que va a hacer el tribunal es determinar quién cumplió o no con el contrato. Y el contrato está clarísimo, el contrato y sus anexos. Y ese tribunal, es muy difícil que esas firmas vayan sometan arbitraje si no tienen algún tipo de fundamento. Yo quisiera que perdieran, porque los 700 millones de dólares somos nosotros que lo vamos a pagar. Claro. No es Bichara que lo va a pagar, es el pueblo dominicano. Pero yo quiero decir que falta mucha información sobre ese tema. Nos quedan, ingenieros, 5 minutos y nosotros queremos escuchar de usted qué está pasando con los combustibles en República Dominicana. Mira, el sistema de comercialización de combustible en República Dominicana es una barbaridad. Eso carece de toda transparencia y fundamento. Tú dices, ¿cómo así? Bueno, hay dos cosas que se pueden decir. Primero, tenemos el precio de paridad de importación. ¿Cuál es el precio de paridad de importación? Cuando usted compra GLP en Estados Unidos y lo importa a República Dominicana, aquí tiene un precio diferente al que usted lo compró fuera. Naturalmente, porque tiene que agregarle el costo de importación. Y a partir de ese precio, que se llama precio de paridad de importación, vienen los impuestos. Y vienen las comisiones del mayorista, del minorista y del transporte. Ahora, los impuestos, lo primero, el precio de paridad de importación. El Ministerio de Industria y Comercio nunca le ha dicho al pueblo dominicano cuántos son los costos de importación. Él publica el precio de paridad, que es el que publica los impuestos y los márgenes de los mayoristas y minoristas y de transporte. Pero no publica, no dice cuánto fue la diferencia entre lo que lo compró en Estados Unidos y lo colocó aquí. Y ese costo de importación tiene 7 temas. Tiene el costo de flete marítimo, el costo del seguro marítimo, el costo del manejo de terminal, el costo financiero de carta bancaria, pero aquí le agregan también un costo que se llama gasto de administración de la ley. Vaya usted a ver qué es eso. Es el único país en la estructura de costos de combustible donde hay un gasto de administración de la ley. Yo conozco la estructura de precios de combustible de todos los países de América Latina, en ninguno existe eso. Y tiene también otro renglón que se llama otro costo. Eso es cualquier cosa. Eso es gasto misceláneo. Y usted solicita a Industria y Comercio formalmente que le detalle los valores de esos términos, de esos elementos de la fórmula, y le contesta que no lo puede hacer y que porque eso afecta a la libre competencia. Pero aquí hay competencia. Esto es un mercado absolutamente regulado y oligopólico. Competencia es si las plantas, si las estaciones de distribución de gasolina o de servicio de gasolina pudieran tener precios diferentes en diferentes lugares. Claro. Pero, el mismo precio Pero para aquí no hay todo. competencia, aquí hay un solo ¿Es un precio. mercado debidamente regulado por el Estado? Es regulado, pero no sé si debidamente, abusadoramente regulado. Cuando digo debidamente regulado es porque el Estado fija precios. Fija el precio independientemente de que puedan haber variaciones de costos. Claro. Es decir, el costo de transporte es el mismo para una estación de gasolina en Jaina que para una estación de gasolina En Pedernales. ¿Cuándo no debería ser? Cuando no debe ser. Claro. Entonces, el otro es el precio, los impuestos. Óigame,
Aquí nació un impuesto de 18 pesos en el año 2000 con la ley 112, único impuesto. Pero en el 2005, Leonel Fernández agregó otro impuesto, el impuesto ad valorem, 13%, y elevó el precio, el impuesto del impuesto único, que era 18, y se iba ajustando trimestralmente con la variación del índice de precio consumidor. En el 2006, a Leonel le gustó y volvió otra vez y aprobó otra ley, la ley 49506, que elevó de 13% a 16% el ad valorem aplicado al precio de paridad de importación, que a su vez es un precio que no es transparente, porque tiene, como le he dicho, el costo de importación que nunca se ha dicho cuánto es. Pero además, volvió y modificó el impuesto único. La tabla de impuesto único, la ley entonces la modificó de nuevo en el 2006. Y en el 2012, Danilo Medina, con la ley 253-12, modificó de nuevo y elevó el impuesto único y agregó 2 pesos adicionales para desarrollo vial y renovación del parque vehicular. 2 pesos adicionales por cada galón de combustible consumido. Es decir, de 2000 a 2018, aquí ha habido una locura de aumento de impuestos. Y unos impuestos, uno de ellos, el principal, calculado en base a un precio que no es transparente, que está alterado de por sí. Eso sin hablar de los márgenes de los mayoristas, de los transportistas, etc. Eso significa que el sistema impositivo del combustible y el sistema de formación de precios de los combustibles tiene que ser revisado y cambiado estructuralmente a fondo. Usted no puede. ¿Ustedes saben cuántos galones de combustible se comercializan en República Dominicana anualmente? 1.200 y pico de millones de galones. Son cientos de miles de millones de pesos que hace el mercado de combustible. Entonces, un mercado de ese tipo tiene que ser regulado de una manera, con un marco jurídico mucho más actualizado y más riguroso. Perdón, ingeniero, antes de pedir el programa, este fin de semana hubo una rebaja sustanciosa de unos 20 centavos al precio de la gasolina premium. Lo que yo lamento es 20 centavos. Lo que yo lamento es que ante esas evidencias, ustedes me disculpan, la gente no se exprese con más fuerza, de manera pacífica, pero de una manera ordenada y pacífica, pero con fuerza, en el reclamo por la revisión de los precios de los combustibles y la revisión de los impuestos. Porque lo que está haciendo el gobierno es trayéndole... Yo no sé si tengo tiempo, un minuto para darle un ejemplo. Sí. En el año 2011, Agótelo. el precio de paridad de importación del GLP, que es el gas que se utiliza en las amas de casa en su casa, ese precio incluye un cargo por flete de incluía en el 2011 de $335 por tonelada métrica de gas licuado de petróleo. Eso le daba derecho al importador a vender hacia adelante con ese elemento de costo. En el 2013 la aumentaron a 185 por resolución de la industria y comercio. Administrativamente aumentó el flete a 185. En el 2015 la aumentó a 225. Y ese dinero fue para embolsillárselo a los importadores. Y se elevó el precio por galón del gas licuado de petróleo, que ustedes saben que aquí se comercializa más de 500 millones de galones de gas licuado de petróleo al año. Se vende fácilmente más que la gasolina. Y esos aumentos arbitrarios, esos son impuestos arbitrarios que establece un grupo de tipo ahí en la industria y comercio. Bueno. Ingeniero, tendremos que abrir las puertas nuevamente a usted para que continúe hablando de este tema y dejamos los temas políticos para la próxima entrevista. Bueno, usted tiene un gran amigo, todos somos amigos, pero un gran amigo que es Luis Soto. Que... Vamos a coordinar para la próxima entrevista y agotar los temas políticos que dejamos en la gatera. Sí. Conversamos con el ingeniero Antonio Almonte, quien es secretario de Energía del Partido Revolucionario Moderno y además vocero de la candidatura del licenciado Luis Abinader. Gracias por estar con nosotros esta noche. Ustedes, amigos televidentes, gracias por el favor de su sintonía. El doctor Luis Soto, el licenciado Junior Espinosa y quien le habla, Giovanni Almonte. Les deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.